muchos datos. Randy News. Tu plan de IA para 2026 se puede caer por tres cosas: leyes, luz o hardware. Hoy te traigo el resumen más útil de la semana del evento CES. Grok bajo escrutinio, xAI escalando Colossus a escala gigavatio y Nvidia ordenando su apuesta por Physical AI mientras fija el rumbo de Vera Rubin. Y al final te dejo 3 acciones concretas para bajar costos, mejorar privacidad y no meterte en líos de compliance. Vamos con los titulares. Grok queda bajo presión regulatoria. India exige cambios y un informe rápido, y en Francia el tema sube de nivel. xAI expande Colossus y apunta a escala gigavatio. Traducción: el moat ya no es solo el modelo, es la electricidad. Nvidia pone orden. Physical AI como eje y además Vera Rubin marca producción y roadmap para H2 2026. Intel empuja los AI PCs. Más TOPS, más diseños EOM, más inferencia local. Lightrix libera XLTX2 con Open Weights para video más audio y código de training. Un regalo con letra pequeña. Y sí, humanoides. Atlas y compañía ya no suenan a demo, suenan a roadmap industrial. Ok, ahora sí, lo importante no es qué salió, sino qué cambia para ti. Grok y la era compliance o nada. Arranquemos con lo que puede apagar proyectos en un día: regulación y seguridad. Esta semana, Grok quedó bajo escrutinio por fallos de salvaguardas y contenido considerado obsceno. India exige cambios y un informe en un plazo corto, y en Francia el caso escala con presión regulatoria en serio. Ahora, lo útil para ti no es el chisme, es la señal. En 2026, la pregunta deja de ser ¿mi modelo funciona? Y pasa a ser ¿puedo demostrar control y trazabilidad cuando algo falla? ¿Qué significa evidencia operativa en Gen AI? Te lo traduzco a 3 cosas que puedes implementar sin drama. 1. Guide rails medibles. No tenemos políticas, sino tenemos pruebas. Una suite de prompts de riesgo que corres cada vez que actualizas modelo, filtros o UI. 2. Logs más señales más escalamiento. Si tu sistema genera o procesa contenido sensible, necesitas registro de eventos, señales de riesgo, palabras clave, categorías, reportes y una ruta clara de intervención humana. 3. Respuesta a incidentes. Porque sí, el incidente no es si pasa, es cuándo pasa. Define qué se bloquea, quién revisa, cuánto tarda, cómo se reporta. Y aquí va la frase incómoda. Si tu IA toca clientes, compliance ya es parte del producto. Colossus y el moat de la electricidad. Segunda historia, xAI expande Colossus y apunta a aproximadamente 2 gigawatts de escala. Y esto es clave. 2 gigawatts no es un número de nerds, es un número de infraestructura nacional. ¿Por qué esto importa? Porque la ventaja competitiva en IA se está moviendo a 3 sitios. 1. Energía, precio más disponibilidad. 2. Enfriamiento, capacidad real. 3. Ubicación, red, permisos, tiempos. En otras palabras, puedes tener el mejor modelo, pero si no tienes energía estable y costo controlado, tu margen se evapora. Sí, en 2026, los tokens también tienen factura de luz. Lo práctico para negocio, sin complicarte. Si tu producto tiene margen ajustado, necesitas una estrategia híbrida, cloud más edge. Si tu caso de uso tolera inferencia local, cada punto que mueves a on-device reduce presión de nube, latencia y costo variable. Y justo ahí conecta el siguiente bloque. Nvidia Physical AI más Rubin, del hype al costo por token. En el evento CES, Nvidia empuja un mensaje grande: Physical AI. No solo texto, no solo chat, IA que entiende el mundo, lo modela y actúa. Robots, visión, logística, fábricas, movilidad. Se mencionan piezas del stack como Cosmos para razonamiento y mundo visual, GR000T para humanoides y Alpamayo como parte de esa ruta hacia sistemas más autónomos. El punto no es memorizar nombres, el punto es que están empacando un camino para pasar de demo a despliegue. Y en infraestructura, Rubin.
Nvidia ya la posiciona para producción en 2026 y habla de un salto fuerte en eficiencia y costo por token, con entregas hacia H2 2026 y formatos tipo NVL72, 72 jupos por rack. ¿Por qué te debería importar Rubin aunque no la compres? Porque baja el piso del costo y eso cambia qué proyectos son rentables. Y mientras llega lo nuevo, ya hay dos ideas que puedes aplicar desde hoy. A. Optimizar precisión y memoria sin romper calidad. Cuantización, formatos más eficientes y rutas que bajan VRAM pueden destrabar despliegues en equipos más modestos. B. Separar lo que va en nube versus lo que va local. Nube para lo pesado y centralizado. Local para privacidad, latencia y costos variables. Tu estrategia no es elegir una, es orquestar las dos. AI PC más agentes locales más Open Weights, video y audio. 1. AI PC, Intel y la inferencia que se muda a tu escritorio. Intel empuja los AI PCs con chips tipo Core Ultra Series y la narrativa de más TOPS, más diseños OEM y sobre todo, más casos reales on-device. ¿Por qué esto es importante para negocio? 3 razones simples. 1. Privacidad. Datos sensibles no salen del equipo. 2. Latencia. Respuesta inmediata sin depender de red. 3. Costo. Reduces inferencia cloud para tareas repetitivas. 2. Agentes offline. El colega digital que no manda todo a la nube. Y aquí se pone interesante. Cada vez hay más herramientas para correr agentes localmente, incluso en macOS, integrándose con modelos locales. Si quieres probarlo, en el radar de IA que te dejo en la descripción, puedes consultar más información para que no pausemos el video con comandos. La idea es simple, automatización sin filtrar datos. 3. Open Weights Multimedia, LTX2. Ahora sí, lo creativo. Lightrix libera LTX2 con Open Weights para video y audio y código de training orientado a producción. Esto abre una puerta enorme, pruebas de concepto de video generativo y pipelines internos sin depender 100% de APIs cerradas. Pero ojo, la licencia importa. Hay condiciones según tamaño de empresa o uso. Traducción. Está buenísimo para experimentar y para producción, primero legal y compliance. 4. OpenCNB y el ruido del hype. También se reportan lanzamientos Open grandes, como modelos de aproximadamente 100.000 millones de parámetros. Aquí mi recomendación es simple, trátalo como en evaluación hasta ver licencia clara, benchmarks y reproducibilidad. Porque en 2026, el mejor modelo es el que puedes usar sin sorpresas. Y ahora en nuestra sección Impacto en tu negocio, si quieres llevarte algo aplicable hoy, aquí va. Acción 1. Define tu mapa Crowd versus On-Device. Elige 3 flujos que puedas mover a local. Clasificación, extracción, resumen interno, asistencia en documentos. Meta, bajar costo variable y latencia. Acción 2. Monta tu Safety Plus Compliance Kit. Suite de pruebas, logging, escalamiento, respuesta a incidentes. Meta, dormir tranquilo cuando el regulador o un cliente pregunte ¿cómo lo controlas? Acción 3. Optimiza costo por token como KPI. No qué modelo, sino cuánto cuesta servirlo y con qué calidad. Meta, decidir con números, no con hype. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Los siguientes titulares rápidos no los puedes perder del radar esta semana. SK Hynix muestra por primera vez la memoria HBM4 16-layer con 48 GB y LPDDR6 para AI. GeForce RTX para AI PCs reduce VRAM y mejora el desempeño de LLMs. Ultra Eval Audio, framework unificado, 10 idiomas, 36 benchmarks para evaluar Audio Foundation Models. Atlassian, Code Review con LLMs, comentarios de revisión de código que podrían conducir a la resolución del código en un 38,70%. Agentes 2026, consenso de AI Agent como tendencia del año.
Más información de estas y otras noticias en nuestra página web, enlace en la descripción. Y hasta aquí va el noticiero de esta semana. Mira estos videos recomendados. Y recuerda, si tus tokens se multiplican, no es suerte, es un prompt caro. Arreglémoslo. Suscríbete y nos vemos en el próximo Randy News.